quiero empezar contando un poco sobre Foster + Partners para los que no nos conocen y para que los que sí nos conocen nos conozcan un poco mejor. Nuestra oficina está en Londres, este es nuestro main studio que está frente al río. Esta es una fachada hermética, y le hablo a Manuel, que dio su charla ayer, y que recientemente modificamos y le agregamos ventanas para tener una ventilación controlada y mejorar nuestra calidad de aire. Y por supuesto quiero invitarlos a todos, si viajan a Londres, que se contacten conmigo para hacerles una visita al estudio. Es nuestro hogar y nos encanta recibir gente. Algunos de nuestros proyectos durante los últimos 50 años, somos una empresa global, nos apasiona el diseño, cualquier cosa que se pueda diseñar la queremos hacer, la queremos resolver, la queremos mejorar. Y tenemos una presencia global, como les digo, con 16 oficinas internacionales. Yo particularmente estoy acá abajo en Buenos Aires, donde estoy desde el año 2008 llevando nuestra pequeña sucursal. Pero como ven tenemos oficinas, 3 en Estados Unidos, varias en Asia, en Londres que es la principal y algunas en Indonesia y Australia. Se habla más de 58 idiomas en nuestra oficina, es una verdadera Babel y siempre nos gusta trabajar con gente joven, vamos a las universidades, reclutamos directamente estudiantes en los shows, que en Inglaterra es muy común, los graduate shows. Y ahí vamos reclutando nuestro talento. La edad promedio es de 36 años, con lo cual yo soy de los que sube ese promedio. Lamentablemente estoy en la vara más alta. Estamos haciendo más de 450 proyectos en todo el mundo, y este es un momento muy especial para nuestra oficina, porque tenemos coincidentemente en este momento un proyecto activo en Chile, otro en Brasil, otro en Argentina y uno en Uruguay. Y por supuesto quisiéramos, estamos muy ilusionados de en algún momento pronto tener el primer proyecto también de Foster en Paraguay. El estudio, por más que seamos muy grandes, no nos queremos llamar oficina, nos queremos llamar estudio. Tenemos una mentalidad más de taller, de artesanía, y tenemos integradas una cantidad de disciplinas ya en lo que hacemos: arquitectura, ingeniería ambiental, ingeniería estructural, diseño industrial, diseño urbano, tenemos investigadores, interiorismo y después otras especialidades que nos apoyan también, como recientemente empezamos a tener un estudio de grabación propio donde hacemos películas y nuestros talleres de maquetas que son fundamentales para lo que hacemos. Y otro elemento que se está volviendo cada vez más importante, que es el Materials Research Center, que es donde trabajamos con la industria de la construcción para vincularnos con ellos y entender, aprender y desarrollar nuevos productos. Y trabajamos todos mezclados, no creemos en la forma de trabajo vertical, creemos más en la forma de trabajo horizontal y colaborativa. Entonces este slide un poco muestra esto, que tenemos artistas con arquitectos, con investigadores, con diseñadores medioambientales, y todos nos retroalimentamos de lo que cada uno hace. Este es nuestro campus, somos como una pequeña universidad ya. Riverside es el edificio principal, que está acá arriba, y nos hemos ido ampliando a todos los edificios aledaños. En el pabellón, el número 2, está el Research Center, cruzando el río. Está el Material Research Center. Esta es la imagen que nos definía antes de la pandemia, que era el main studio. Y con la pandemia, identificamos una oportunidad que era este pequeño baldío en desuso atrás del pabellón. Y creamos un nuevo espacio de trabajo exterior, y ha empezado a ser nuestra nueva imagen, donde la gente se junta, donde la gente quiere ir. Usamos los materiales de demoliciones para crear los espacios, pusimos plantas aromáticas, y hoy nuestra imagen post pandemia es más estar afuera, estar al aire libre. Acá la gente almuerza, acá los viernes a la noche se toman cervezas, acá cada uno de los estudios hace sus festejos, y pasó a ser nuestro espacio principal esta pequeña terraza exterior que está siendo
la mejor forma de mostrar este concepto de espacio para socializar y espacio para trabajar. Muchas de nuestras reuniones ya, cuando el clima ayuda, son afuera en esta terraza. Bueno, algunos de nuestros edificios más conocidos, Willy Faber, que ya era esto de espacios para socializar en un edificio muy temprano, un edificio que estaba construido alrededor de la luz natural y de la terraza exterior. HSBC, el edificio que hizo famoso el estudio, que se ganó en un concurso, también con temas de luz natural y con espacios sociales que no es tan conocido, que debajo del edificio los fines de semana la gente se reúne como si fuera una plaza pública. El Commerzbank en Frankfurt, en su momento una de las torres más revolucionadas en cuanto a pensamiento sustentable, con dobles pieles, con jardines y espacios de reunión exterior. El Swiss Re, otro de los edificios que se ha vuelto icónicos de Londres, con su geometría estudiada en cuanto al movimiento del viento y poder captar ese viento para enfriar el edificio y que se achique en su base para crear una pequeña plaza urbana también. Y más recientemente el Apple Campus, el edificio headquarters de Apple en California, que interesantemente la imagen de la izquierda es cuando se empezó el proyecto, era prácticamente un gran parking lot en superficie y que luego de la intervención se ha reconstruido un gran parque urbano, trayendo de vuelta lo que es el landscape y las plantas nativas del paisajismo de California. Y también un edificio que, acorde al último que venimos pensando, intenta ventilarse naturalmente y estudiar cómo se usan las corrientes de aire y los flujos de aire. Hay una imagen de dinámica de fluidos para captar esas brisas, traer el aire fresco por adentro y hacerlo atravesar el edificio. Y ahí ven a través de esas grandes ventanas lo que es el nuevo paisaje circundante. Bloomberg, este es en el centro de Londres, un edificio que, como otros que les voy a mostrar al final, pudiendo ser más alto, optó ser bajo para integrarse al paisaje y el tejido urbano londinense, y otro edificio que también se trabajó y movió hacia adelante la ciencia termomecánica. Se hizo gran cantidad de estudios de dinámica de fluidos y Michael Bloomberg tomó mucho riesgo con este edificio para demostrar que se puede usar la ventilación natural en los edificios. Este es el interior y estas fachadas todas tienen unas pequeñas rendijas por donde se controla la entrada y salida del aire que sale por esa chimenea central. Después también hacemos proyectos de infraestructura, aeropuertos, terminales de rails, Stansted, Hong Kong, Beijing, Cross Places también en Canary Wharf, tiene un gran jardín abierto que también ahí se creó una plaza y jardín en la cubierta del edificio, el puente del Milenio, que está por ser cerrado para reparaciones, pero un edificio muy liviano, y esta magnífica obra también que resume el pensamiento de diseñar con la ingeniería para hacer grandes estructuras que nos emocionen y que sean sumamente eficientes. El Reichstag, por supuesto, un edificio cívico con su famosa cúpula que deja ver cómo funciona por abajo el Parlamento, y más recientemente este edificio que muchos conocerán, donde se jugó la final del Mundial de Qatar. Pero bueno, resumiendo un poco, lo que buscamos hacer a través de nuestros edificios es generar piezas únicas que se adecúen como un guante a su terreno y que tengan un impacto de identidad y cultural y que se vuelvan parte de ese paisaje cultural. Digamos, ahí para nosotros reside la magia de la arquitectura, que las cosas que hacemos adquieran un significado más profundo y identifiquen ya sea a las ciudades, a los clientes y a distintas ideas, y pasen a estar de alguna forma en el paisaje mental de las personas. Arriba a la izquierda está en la lata de Coca-Cola el aeropuerto de Beijing, que se usó para las Olimpiadas. Siempre decimos una lástima que no cobramos royalty por cada latita de Coca-Cola que se vendió, o los sellos postales con Milieu o con Swiss Re, o en la tarjeta telefónica del Commerzbank de Frankfurt, la torre del Commerzbank.
Así que bueno, sustentabilidad es un tema que lo inició Norman ya hace más de 50 años, cuando se inauguró el estudio. Todos esos edificios siempre primó consideraciones de cómo hacerlos cada vez más sustentables. Uno de los que personalmente estuve involucrado es el Buenos Aires Ciudad, la Casa de Gobierno, que certificó el Gold, que ese ya lo presenté en mi charla anterior, así que mucho no voy a mostrar ese edificio. Y la evolución de la sustentabilidad, ¿no? Donde en los primeros años era más intuitivo. Para Norman empezó mucho con Buckminster Fuller, que fue uno de sus grandes maestros. Después se volvió cuantificable con los distintos mecanismos de certificación, el BREEAM, el LEED, y últimamente más holístico con el wellness y la incorporación de consideraciones que no son solo técnicas y del oficio, sino también más consideraciones sociales y de vincular la sustentabilidad con lo social también. Nosotros trabajamos, por supuesto, en todo el mundo con distintos sistemas, mucho con LEED, con BREEAM, con One Planet Living, en Australia con Green Star y con otros que van surgiendo todo el tiempo. Uno de los desafíos es que la velocidad en que están empezando a cambiar los reglamentos, las regulaciones y los sistemas de certificación es más rápido de lo que podemos diseñar y construir edificios. Entonces, una de las cosas que tenemos que estar súper atentos es que para diseñar un edificio tiene que ser sustentable en este momento cuando se inaugure, que quizás es 5 o 10 años después que lo proyectamos. El Acuerdo de París es algo fundamental, donde se ha enmarcado la visión sustentable de Foster + Partners. El objetivo a largo plazo de tratar de limitar el calentamiento global a 2 grados y a no más. El artículo 4 que busca o plantea cómo reducir las emisiones para que la emisión esté absorbida por distintos sinks que puedan tomar eso. La invitación a ser más ambiciosas e intentar lograr que la absorción igual a las emisiones, que en este momento está completamente desequilibrada. Lo que estamos emitiendo es el doble de lo que estamos pudiendo absorber como planeta, que nos está llevando a un calentamiento de entre 4 y 5 grados. Para lograr grado y medio necesitamos llevar a la mitad todo lo que estamos emitiendo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Esa es la gran pregunta y lo que hemos estado conversando entre todos estos últimos 2 días, ayer y hoy. Estamos también alineados con los objetivos sustentables de Naciones Unidas. Para mí es muy interesante la relación entre pobreza, alimentación, salud, con la construcción, porque muchas veces en los congresos de sustentabilidad no está asociado el tema de la pobreza con el tema de la sustentabilidad. Para mí son 2 cosas que van de la mano. Y alineado con esto, en nuestros proyectos nos vemos con que llamamos el Responsibility Framework, donde vemos estos 10 temas, más que nada el bienestar, el impacto en la comunidad, la movilidad, los recursos que usamos, el agua, tierra, ecología, la equidad social, que cada vez está más en el centro de nuestras preocupaciones como sociedad, energía y carbón, planificar para el cambio, hacer un master plan, estar atentos que pueden demorar 50 años en realizarse, que ya no vamos a estar cuando se terminen, y el feedback, que es muy fundamental, que también es la apertura mental para estar constantemente debatiendo, escuchando, aprendiendo y aportando lo nuestro también. Esto ya lo hemos visto en otras de las charlas, el entorno construido, si tomamos la industria, los edificios y el transporte, somos responsables por más del 60% de las emisiones. Entonces tenemos que nosotros empezar a tomar acción para el cambio. Y también otros temas que conversamos en estos días, que no es solo el carbono que está incluido en los edificios, sino los interiorismos que vendrán después y el carbón operacional, cómo opera un edificio. Hay uno de los grandes temas con la industria del real estate, que por
por más que uno se lo comunique, hay que recordarle siempre que si un edificio es sustentable tendrá un costo inicial más alto, pero a lo largo de su vida útil los ahorros serán mucho mayores que esa inversión, que en 3, 4, 5, 6 años con la reducción de los consumos se cubre esos gastos. Entonces estamos desarrollando y usando herramientas que desarrollamos internamente, donde medimos el carbono y de cada uno de los elementos de los edificios: estructura, fachada, las instalaciones, el mobiliario, la energía que usar y el transporte de las personas para ir y volver y trabajar en ese edificio, en el caso que sea un edificio de oficinas, o para ir a su casa en el caso de residenciales. Y vamos analizando cada uno de estos temas con software para ver qué impactos tiene y cómo cada decisión de diseño puede afectar el outcome, el resultado de cómo va a ser el rendimiento de ese edificio a lo largo de su vida en cada uno de sus materiales. Este es un caso de un análisis de una torre y cuánto de acero usa, ese acero de que está compuesto, ese hormigón y demás, y así para cada elemento. Acá puede ser un pequeño desvío acá, con este slide que quería mostrar. No voy a mostrar ningún proyecto de diseño urbano, pero me parecía importante mostrar esto, que es en la derecha abajo una comparación de distintas torres que hemos hecho en Nueva York, contrastadas contra el uso del transporte público, contra distintas ciudades, para dejar esta idea y esta data, digamos, de que cuanto mayor uso hay de transporte público en ciudades densas, menor es la generación de carbono. Y esto que dice algo bastante parecido en relación a la distancia, que las ciudades que son compactas, como Buenos Aires, tienen mucho mejor perfil de energético que las ciudades de baja densidad. Que es algo que estoy viendo, creo que está pasando ahora en muchas ciudades latinoamericanas, es una suburbanización tardía, y creo que esto está pasando ahora en Asunción, donde empieza a haber muchos suburbios lejanos, muchas comunidades cerradas lejanas, y entonces un poco no perder de vista que una ciudad es mejor si es compacta, con edificios altos y usos mixtos, funciona mejor energéticamente que una ciudad donde prima el uso del transporte individual. Esto un poco dice lo mismo, es la huella de carbono del household, de los hogares en el este de Estados Unidos. El rojo es más alto y el verde es más bajo, y entonces en todos los grandes centros urbanos, las viviendas que están en esos centros urbanos consumen mucho menos energía que las que están en los suburbios, y esto se enfocando en Nueva York lo mismo. En Manhattan es la zona más densa y la más oscura, la que menos carbono consume por vivienda que todos los suburbios que están a su alrededor, que son de mucho más alto y mayor consumo. Y esto es lo mismo, ¿no? Que es notable en las ciudades asiáticas, que son las más densas, con edificios más altos, consumen la menor cantidad de energía, mientras las más extensas y bajas, que son las americanas como Houston, Phoenix y Denver, son las que mayor consumo energético tienen. Entonces, ¿qué hacemos? Este es el gran problema que tenemos que solucionar. ¿Cómo hacemos este desafío de lograr volver a 1,5 grados, ¿no? Para el año 2030 tenemos que reducir a la mitad el carbono embebido en los edificios y sus materiales. Y estamos trabajando con todos estos estándares, pero ya sabemos que son insuficientes. Así certificamos todos nuestros edificios con LEED o BREEAM, no llegamos, nos quedamos en 3 grados en los mejores. Entonces, ¿cómo hacemos para cerrar esta divergencia y lograr llegar al mínimo de París de 2 grados o al óptimo de 1,5 grados? Y acá es donde entra el concepto principal, que es el net zero, que tenemos que tratar de que cada cosa que hagamos lograr este objetivo de tener net zero de energía. Y este es el primer edificio de Foster, a pesar de que somos uno de los estudios de vanguardia, nunca habíamos logrado un net zero. Este
Este es el primer Net Zero que logramos, que es el edificio de Acción Ombú en Madrid, donde se analizó el ciclo de vida del edificio desde los preliminares, pasando por cada uno de sus temas principales, y se dio 60 años de su uso, incluyendo el transporte de las personas, el diseño y construcción, la finalización de la obra y el uso del edificio. Este es un pequeño video de cómo se evolucionó, cómo se fue contando ahí a medida que se arma el 3D, se va sumando el carbono, el edificio mismo, el operacional y el objetivo logrado de 2 grados. Y comparado con un edificio nuevo, esto se logró convencer a Acciona que en vez de demoler este edificio, hiciera un edificio nuevo que lo reutilizara. Entonces, si hubiera sido un edificio nuevo, sería 12,5 en vez de 9,4, o sea, un 25% menos de carbono reutilizando este edificio, donde se rescataron sus cerchas, se reemplazó la cubierta que no estaba en condiciones, se propone una estructura en madera nueva y se retiene todo lo que es la obra de mampostería en ladrillo de este edificio, que además tiene otro valor social, que es un edificio de valor histórico y comunitario que está en la memoria colectiva de una comunidad. Entonces este es el edificio al empezarse, se generaron nuevas redes de transporte público que reducen la cantidad de superficie no permeable del parking, la conservación de la fachada, la estructura que también se mantuvo, y los nuevos pisos de oficinas, que es una estructura desmontable en madera, muy liviana, y que el día que no se necesita más, en forma no destructible, se desatornilla, se mete en un camión y se lleva y se usa en otro lado. Estos son Glulam, madera multilaminada y CLT, que se usaron para generar esta estructura con la secuestración de carbono que nos ofrece la madera. Sigo. En relación a Net Zero hay otro tema que quería dejar colocado, y cada uno de estos temas podría ser una presentación entera, pero me parecía más interesante dejar un montón de ideas colocadas para que después cada uno las pueda investigar las que quieran. Pero otra cosa que estamos hablando y que está haciendo Londres pionero, pero que pensamos que es potencial para todas las ciudades, es el tema de lo que se llama stranded assets, que son activos aislados. Y esto en Londres ya creó este sistema de certificado de rendimiento energético. Cuando nosotros vamos a comprar una heladera o un microondas, un televisor, miramos los sellitos y sabemos enseguida rápidamente qué rendimiento energético tiene. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con los edificios de oficina o por cualquier otro edificio? Entonces ya hay un protocolo que tiene Londres para darle estos sellos a los edificios de oficina, y tiene ya de hecho objetivos en el tiempo de que si un edificio de oficina tiene un rendimiento tan malo como FG o DE, a medida que pasa el tiempo ya se vuelve ilegal alquilarlo o usarlo. Entonces ese es el sector público obligando al sector privado a volverse más sustentable. Entonces, para abril de 2030, todos los edificios de oficina van a tener que tener un sello B, si no, no se los va a considerar aptos para ser usados, ¿no? Algunos de estos edificios, algunos no más viejos, dentro de poco, si no adecúan su fachada, sus sistemas, sus espacios, pasan a ser obsoletos con el costo que eso tiene. Por eso el concepto de strand, ¿no? De que se vuelven obsoletos y aislados, y eso necesario ir adecuándose en cuanto a su energía. Y después lo que está también verificado por el mercado es que los edificios que sí están actualizándose en cuanto a su desempeño energético tienen rentas mayores. Las empresas quieren estar en edificios mejores, están dispuestos a pagar más, y eso se refleja en las rentas, con lo cual estos edificios, si apuntan a Net Zero, empiezan a ser más valiosos, y las inversiones de llegar al Net Zero se van pagando a lo largo del tiempo por las mayores rentas y por los menos costos
costos operacionales y energéticos que tienen los edificios. Entonces, con estos alineamientos es que también pensamos, ya sea la refacción de edificios existentes o los nuevos edificios, ¿no? Buscar ubicaciones centrales, ser BREEAM excelente o más arriba, tener amenidades como bicicletero, buena calidad de aire, luz natural, accesibilidad y buen carbono operacional. Y yendo al tema de los materiales, la otra cosa fundamental que estamos empezando a trabajar y analizar con MRC es la circularidad. Se podrían reducir 38% de las emisiones en 2050 si logramos esta economía circular de los materiales. 50 billones de materia prima, de toneladas, son producidas cada año, pero menos de un tercio están siendo recuperadas y recicladas. Entonces, esta es otra discusión que estamos empezando a ver y que estamos empezando a pensar cómo podemos reciclar cada vez más materiales y extraer menos. Este es un ejemplo de unos ladrillos que se hicieron con un proyecto en la India, donde se hizo la economía circular de recolectar, seleccionar los ladrillos que se querían, descomponerlos en polvos, usarlos y lograr un producto arquitectónico cuyo origen es 100% de desecho, y que después eventualmente también ellos pasarán a ser otro desecho. Y esto también se empieza a ver en la legislación, donde ya cada vez más se vuelve un tema legislativo esta obligación de lograr llegar a una economía circular. Algunas interesantes, por ejemplo, es la de Marruecos, que los países líderes siempre son los europeos y California, que es casi un país en sí mismo también dentro de Estados Unidos, pero por ejemplo el gobierno de Marruecos está apuntando a tener más rellenos informales no controlados y reciclar el 30% de todos sus desechos para el año 2030. Entonces esto invitamos a las autoridades, son conversaciones que podemos ir teniendo con las distintas autoridades para ir creando códigos y legislación que lleven hacia estos resultados. El vidrio, lamentablemente no pudo estar en la charla de BASA. Esto también es para mostrarles cómo trabajamos. Hay una cantidad de coatings que van variando y cada vez hay rendimientos mejores de vidrios. Con MRC se desarrolló una herramienta donde podemos, según la ubicación del proyecto y los parámetros que necesitamos, ir buscando con esta herramienta cuál es el vidrio más apto. Pero es un material que en términos de sustentabilidad tiene sus bemoles. Por ejemplo, en cuanto a su economía circular, hay una gran cantidad de tipos de vidrios que no son reciclables. Algunos sí, algunos no. Entonces esto es un sector donde nosotros mismos nos estamos intentando tener más información de la industria del vidrio, que es bastante opaca, para ver cómo son sus procesos, cómo podemos tener una economía circular mejor y cómo elegir mejor los vidrios que podemos usar en forma sustentable. Usamos el vidrio porque nos da luz y nos permite vistas, y nos hemos acostumbrado a usar el vidrio en todos lados, pero bueno, algo esto que era casi cualquier edificio era una caja de vidrio, era como algo totalmente aceptado, ya empieza a no hacerlo y tenemos que pensar un poco más antes de hacer un edificio como Cortenwall, como en el año 50, era como algo a la moda, estar embarazada y fumar, y hoy si vemos una mujer embarazada fumando, es un escándalo, digamos. Y las ciudades que nos gustan, las ciudades que amamos, que pagamos mucho dinero para ir como turistas, como Londres o como Nueva York, la proporción de ventana es del 20 al 35%. Hay mucha más pared sólida. Nuestros propios edificios más icónicos están entre un 60 y 80%. Y ya sabemos que cuanto menos porcentaje de avantanamiento tenemos, la energía operacional es mucho más baja. Se reduce casi un 50% entre un 80% de ventanas y un 20% de ventanas. O sea que acá mismo somos nosotros tratando de hacer mejor la tarea, ¿no? Y en este caso, si vemos el carbono embebido, si
similar. Una fachada con 20% de aventanamiento usa mitad del carbono que una que tiene solo 20% del aventanamiento. Entonces, ¿cómo empezamos a resolver esto? Esto es una torre en China, donde estamos estudiando, por ejemplo, con algunos elementos de protección pasiva, disminuir la ganancia de calor. Estos elementos también costo, o una torre en Kuwait, el Banco Nacional de Kuwait, donde todos los aspectos de la torre que están más contra el sol son opacos, y a medida que el sol gira a la zona de mayor ganancia, así estamos usando un mayor porcentaje vidriado, intentando bajar ese porcentaje vidriado. Bueno, ahora los quiero meter en la cocina un poco, terminar la charla con dos proyectos que estamos haciendo. Uno es en Buenos Aires, Avenida Córdoba 120, y otro en Santiago de Chile. No sé cómo estoy de tiempo, creo que tengo unos minutos más todavía. Y mostrarles un poco, sé que suelen venir muchos estudiantes, mostrar cómo es la cocina, cómo trabajamos y cómo pensamos en los proyectos a la vez que pensamos en su sustentabilidad. Es Avenida Córdoba 120, es nuestro tercer proyecto en Buenos Aires que está siendo construido en este momento. El primero fue el ALEF, un edificio residencial, el segundo casa de gobierno, y ahora tenemos la suerte de hacer este edificio. Es bastante conocido, la casa de gobierno, certificó el LEED Gold, que lo mostré. Es un edificio que fue pionero, que tuvo ventilación por desplazamiento con vigas frías y free cooling con intercambiador de calor, muchas de las cosas que se hablaron ayer, con lo cual tiene un perfil energético muy bajo, que fue el que logró que fuera el LEED Gold. El ALEF, que es un edificio que tiene protección pasiva casi en 100%, las dos fachadas este y oeste tienen 100% de parasoles, y la fachada norte tiene proyecciones de balcones que asombrean el sol más alto del norte, y este es Córdoba 120. Está ubicado en un lugar neurálgico de la ciudad. Los que vieron la película Relatos Salvajes y recordarán a Bombita, el ingeniero que sea Ricardo Darín, el terreno de Bombita, donde él pone un explosivo, así que es algo que a mí me da mucha satisfacción tener un vínculo con el cine. Y es la entrada a Puerto Madero, donde se juntan tres grandes avenidas, Alem, Córdoba y Madero. Siempre trabajamos muchos en maquetas. Esta es una gran maqueta de sitio que hicimos, replicando todo el tejido urbano alrededor. Y siempre nos gusta mucho la historia también, siempre queremos entender qué había pasado en los lugares antes, qué cosas pueden inspirar continuidades y recuerdos. Estas es unas fotos fantásticas de un biplano del año 30, allá arriba se ve el Correo Central y abajo Puerto Madero todavía activo, y esta la Dársena Norte con los barcos viejos y la vieja aduana. El edificio Alas es nuestro vecino inmediato, en su momento el edificio más alto de la ciudad, y esto es cuando empezamos a trabajar, como estaba el sitio con el Alas y esta esquina que tiene mucho movimiento, mucho transporte. La excavación ya estaba empezada a hacer, ahí se ve sobre el lado derecho Alem y abajo la avenida Córdoba. El código, lo que marcaba para este terreno es esta pirámide muy extraña que con distintas compensaciones y dejando libre el 70% del suelo urbano podías tener una torre de determinada altura, lo que casi fijaba la posición del edificio en el centro del terreno. Lo que más nos interesó es estudiar las vistas que íbamos a tener en este contexto, imaginar un poco que las vistas fueran un líquido, que fueran agua, y volcar agua sobre esa maqueta y a ver hacia dónde ese agua y esas vistas querían ir a medida que cambiaba la altura del contexto urbano. Acá hubo una acalorada discusión en el equipo de diseño si era mejor esta vista hacia el río o si era mejor esta vista hacia la ciudad. Ambas realmente fascinantes, y ahí abajo a la derecha está el convento de las Catalinas, que es uno de los vecinos notables. Y entonces cuando empezamos a trabajar, tratamos no empezar de una idea fija, sino de hacer un brainstorming y cubrir muchas ideas, muchas variables. Tratamos de entrar sin prejuicios al proyecto y analizar distintas opciones. Entonces, desde un edificio del núcleo central, un edificio con
con el núcleo desplazado en distintos lugares, el edificio partido en varios cuerpos. Cada una de estas opciones se va evolucionando en una maqueta, que la vamos poniendo en una maqueta más grande en contexto a ver cómo funciona en el tejido. Y estas maquetas low-tech que hacemos, grandes, con materiales muy económicos, para probar en tamaños grandes cómo van entrando las cosas, cómo va la luz, cómo van funcionando. Y este fue una especie de momento eureka donde nos dimos cuenta que teníamos un vecino muy grande al lado, que es de BBVA, y que queríamos minimizar las vistas hacia ese vecino y maximizar las vistas largas hacia la ciudad y hacia el río. Con lo cual el edificio empieza a achicarse hacia esa punta al lado de BBVA y a agrandarse hacia atrás, y el núcleo se empieza a mover hacia atrás para lograr esta forma triangular, con un chanfle, una suerte de ochava en su cara sobre Avenida Córdoba. Y que casi fortuitamente la Avenida Córdoba está desplazada acá, con lo cual el eje de la continuidad de Córdoba-Puerto Madero casi que el eje de nuestro edificio, con lo cual nos da un edificio muy significativo por su posición y su forma, que nos parecía que tenía bastante belleza. A la vez, en el concierto de vecinos que están sobre Córdoba, con la trama que viene de Catalinas tiene un giro, pero los otros edificios no. Entonces esta forma permitía generar una especie de semicírculo de torres que miraban la nueva plaza que estamos proponiendo, realzar también la parte más vertical del edificio Alas, que quede incorporado a esa plaza que queremos crear abajo. Y bueno, ¿cómo se diseña una plaza que podemos hacer acá abajo? Es una zona del centro que tiene pocos espacios verdes. ¿Cómo la podíamos imaginar? Entonces empezamos a programar qué tipo de actividades podía tener, desde lugares para tener música, lugares para exhibir autos, volviendo a esto de espacios para socializar y espacios para trabajar, la referencia de lo que es la Plaza de Río San Telmo, de crear espacios que también tengan valor social para la ciudad. Nuestros clientes son de Brasil, estuvimos en San Pablo y vimos esta otra referencia que es el Parque Trianón, que está frente al MAS, en la Avenida Paulista, y que también fue una de las grandes inspiraciones del proyecto, porque estás en el centro de una de las urbes más densas del mundo y caminas 15 metros y estás en medio de la selva, no escuchas más ruido, no ves más autos. Entonces fue una de las aspiraciones, fue lograr un espacio social y también lograr este espacio natural. Esta es una maqueta profesional que hicimos, mostrando esa aspiración de lograr este jardín muy frondoso. Si bien está arriba de una estructura de parque, hay grandes profundidades absorbentes de tierra, y un recorrido pensando qué lindo llegar a tu oficina si puedes llegar caminando a través de un jardín. Y con nuestros paisajistas y nuestro asesor paisajista Benedito Wood en San Pablo, buscar cuáles son las flores y la fauna autóctona que podemos también reconstruir en este jardín, desde los ceibos y sus colores, el jacarandá y sus colores, y las distintas plantas aromáticas, para realmente decir, casi más importante que el edificio es este jardín, esta jungla que estamos creando abajo, y que deja circuitos donde se levanta el edificio y uno puede cruzar a través de la zona baja y encontrar que llamamos el jardín secreto, donde hay un pequeño café y lugar de reunión tanto para los ciudadanos como para los usuarios del edificio. Esta es una vista hacia allá, también imaginamos este lugar que está por debajo del edificio como una continuidad del jardín. Se levanta el edificio para que siga el verde y este pequeño café pasa a ser un espacio privado en medio de un jardín, que era algo que nos gustaba, pero si levantábamos el edificio no teníamos donde meter el lobby. Entonces, generalmente uno entra a un lobby, tiene un lobby de 5 pisos de altura con un montón de mármoles y un montón de vidrio todo cerrado y aire acondicionado, y no queremos hacer eso. Lo que queremos es realmente tener una escalera mecánica adentro de un bosque y llegar y estar afuera, que el lobby fuese prácticamente exterior y
llegar a tu trabajo, reunirte con gente y mirar la ciudad, mirar el verde, mirar las actividades y plantear un lobby elevado al cual se llegan a través de escaleras mecánicas y donde hay más superficie de lobby afuera en estas terrazas, estos lugares de encuentro donde ves los canopies, las cumbres de los árboles, ¿no? Y un lenguaje también más de biofilia con cuero, con madera, con piedras blancas que estamos viendo de Brasil y con el verde como uno de los elementos del lenguaje. Esta sería la visión hacia Córdoba al eje de ese lobby. Y un corte muy especial, muy diferente, donde tenemos el jardín con sus profundidades. Ahí se ve que hay grandes zonas de profundidad que estamos haciendo para lograr árboles grandes, el lobby y una serie de atrios que van creando pequeños pueblos en altura vinculados a terrazas. El núcleo se mueve hacia el sur, como habíamos visto antes, para generar grandes plantas con las visuales largas, y este movimiento núcleo hacia el sur también significa que hay la tercera fachada del edificio, vinculándolo a lo que les comentaba antes, tiene muy poca proporción de ventanas. Es una fachada que no es ciega, pero su proporción de aberturas es muy baja comparada con un edificio de corte igual tradicional. Y de estas 4 cartas se arma nuestro deck, que de 35 niveles tenemos 20 plantas diferentes para ofrecer distintas experiencias, distintas calidades y un poco lograr un edificio de oficinas que rompe con la idea de planta tipo. Estos son los atrios. Desde los atrios también, a través de ellos, otra vez son espacios de encuentro social con visuales hacia la ciudad o el río, y los grandes protagonistas, que son estas terrazas, son 7 terrazas de grandes dimensiones, de 12 metros de altura, donde también son espacios de trabajo, espacios donde puede haber charlas, donde puede haber yoga y donde hace que realmente la oficina sea un lugar de trabajo excepcional. Esto es una imagen de cómo podría ser un atardecer en una de las oficinas de Córdoba y Alem. La estructura fue todo un desafío, lograr que el edificio pudiera ser ciertamente elegante y construible. Se hicieron varias iteraciones, finalmente esta fue la decisión de tener las columnas inclinadas en hormigón que trabaja muy bien la compresión, y una imagen de cómo podría ser ese. Las fachadas las analizamos también mirando lo que les contábamos antes, con distintas formas de medir cuánta energía consumían. Después de 20, 30 variaciones, estas eran las 3 finalistas, y otra vez hubo intensos debates sobre cuál era la mejor fachada para el edificio. Finalmente analizamos estas 2 como las finalistas y se tomó la decisión de que, siguiendo los parámetros que veníamos antes, si reducíamos la cantidad de vidrio, reducíamos la radiación solar también en forma bastante significativa, lo cual significa que tenés equipos más pequeños y menor consumo de energía, y se maximizó lo que es el tamaño del vidrio en el mercado también para que esto estuviera integrado a una eficiencia comercial. Esa pequeña franja lateral de 45 centímetros también es muy importante para nosotros. Quisimos también tener un sistema de ventilación natural controlada, pero esto no logramos convencerlos a los clientes de que era una inversión sensata aún. Pero en un future proofing del edificio dejamos esta zona, que significa que está diseñada la carpintería para que en algún futuro, si se puede integrar un sistema, estos paños se desatornillan, se sacan y se puede hacer un retrofit con ventanas operables sin tener que desmontar la fachada o sin tener que romper nada ni hacer ninguna acción destructiva, solo desatornillando y sacando los paneles, integrando software, integrando motores. Esta fachada podría en un futuro ser de ventilación natural. Y también nos gustaba la idea de marcar las vistas, ¿no? De que esto fuera como una suerte de picture frame, le llamamos, una galería de arte, donde cada una de las ventanas es más un cuadro, más que un curtain wall, y cada vista está enmarcada por estos elementos que también están formados para
proteger y dar sombra y reducir algo del sol que da. Esta es la vista desde el sur, la fachada del núcleo, la fachada de Alem, ¿no? Y como las terrazas van cambiando de lado, no están siempre en el mismo lado, dándole un perfil muy definido al edificio, muy particular. Ahí se ve como el edificio Alas quedó también integrado al proyecto y a la plaza. Y estas son fotos recientes de la obra. Esto está avanzando, esto está hace unos 5 meses. Y esta es una foto de la semana pasada, donde ya tenemos hormigonada la estructura, la losa sobre el café, están avanzando las columnas que van a buscar los primeros pisos, y esa primera losa triangular es el lobby del edificio con el núcleo desplazado hacia el sur. Y esta es la visión que, como imaginamos, que va a quedar este edificio hacia la Avenida Córdoba. Bueno, para terminar, este es el último proyecto que les voy a mostrar. Creo que tengo algunos minutos más, ¿no? ¿Sí? Es un proyecto en Santiago de Chile, es la fábrica. Esto es una imagen de Santiago, lo voy a pasar rápido, y se llama la fábrica porque el corazón del proyecto es esta fábrica, que eran las manufacturas Asumar, una fábrica de 1940 que durante muchas décadas fue la fábrica que producía todas las sábanas de Chile, todas las colchas, todas las telas. Y con una historia social muy interesante. Los dueños de la fábrica eran bastante avanzados, entonces construyeron viviendas para los empleados, les proveían transporte, y ahí arriba se ve a la derecha, en el año 72-73, una historia bastante cargada, porque muchos de los combates del golpe del 73 ocurrieron en esta fábrica. Entonces hay recuerdos, chats, hay como toda una historia social de Chile que está en este edificio. La fábrica en sí es un edificio fantástico de planta profunda, con estas losas de hormigón que permitían la iluminación natural de todo el piso de la fábrica. Como buena planta fabril, tenía luz natural. Y el alcance nuestro era hacer un master plan para lo que es el terreno A y el terreno B, donde en el terreno A se sumaban una serie de usos y el terreno B era más que nada vivienda de renta. Otra de las cosas muy atractivas de la fábrica es que está en la comuna de San Joaquín, en Santiago, que es una comuna más que nada industrial, hay universidades, es más working class que otra cosa. Entonces es un proyecto como que uno nunca asocia con Foster & Partners a hacer un proyecto en una zona industrial de vivienda social, en un contexto complejo. Y esto es un poco una área de la zona que ve lo árido y seco y la poca vegetación que hay, y algo que a nosotros nos molesta bastante, que es esa pileta azul, que es una Crystal Lagoon, y que es un poco el modelo de desarrollo de Santiago de vivienda económica de los últimos 10-15 años, realizado por desarrolladores, donde se está destruyendo parte del tejido tradicional histórico de Santiago para reemplazarlo con estas grandes torres de 20-30 pisos que no tienen ninguna relación con el suelo. Ahí a la izquierda está nuestro terreno. Entonces, un poco el desafío del proyecto era mostrar otra forma de desarrollo urbano y social, digamos, es decir, cambiar el paradigma de cómo se hace la vivienda social en Santiago de Chile. Esta es una foto al inicio del proyecto. La fábrica es un outlet de marcas, y si van a Santiago les recomiendo que vayan. Hay muy buenos productos a muy buenos precios, así que es interesante ir. Y imágenes de lo que era la gente que trabaja en la fábrica, mucho carácter. Estos lugares hay toda una zona de grafiteros. Estas son las viviendas sociales, la gente que vive en estas casas son los nietos, los hijos de la gente que trabajó 30-40 años en la fábrica cuando era una fábrica activa. ¿No? Y esta gran personalidad que tiene el lugar, que nosotros de alguna forma queríamos evitarles algo, queríamos evitar una gentrificación, digamos, que la comunidad autóctona fuera desplazada, y realmente atender
los cambios en la ciudad que están pasando. Ahí arriba se ve la visión de San Joaquín del municipio, que son grandes torres altas que llegan a terrenos baldíos, que no forman calles. Y nuestro primer approach fue digamos, este urbanismo está mal, lo que está bien es hacer un urbanismo que haga calles. Estos son ideas de Jane Jacobs cuando ella defendió la ciudad de Nueva York del modernismo y logró salvar parte de Manhattan. Y la idea de que un buen edificio de viviendas tiene que tener alrededor de 20 metros de altos, porque en esa altura están las copas de los árboles y en esa altura todavía tenés relación visual con la calle. Si vas más arriba, estás muy lejos, no tenés ningún contacto. Si vas abajo, vos ves a la gente que pasa en la calle, la podés saludar, ellos te ven, los ves, entonces hay una comunicación y un contacto social que redunda en mejores ciudades que ciudades de torres. A la izquierda hicimos un collage con un plan de fondo y figura de Covent Garden, que es un lugar de Londres que nos encanta, y siempre hacemos estas comparaciones de escala porque nos permite entender el tamaño de las cosas y cuánto entra, y de repente hicimos esto y dijimos, este terreno es bastante grande, Si entra todo Covent Garden y sus alrededores, acá hay una ciudad en potencia que es fantástica. Y este trabajo con maquetas, ya empezando a buscar el proyecto, al igual que el otro se hacen muchas iteraciones. Estas son maquetas en cartón, después se hacen impresiones 3D. Este es también un trabajo bastante lúdico de los elementos programáticos, representarlos con fichas. El brief era un uso mixto, había clínicas de salud, oficinas, vivienda, retail, deporte. Y entonces, bueno, el primer paso era densificar. Entonces es realmente un proyecto de densificación de espacios industriales en desuso. Lo azul son espacios de oficinas, con la clínica en rojo. Ahí le agregamos vivienda para que estos edificios sean de uso mixto y interconectamos con nuestro terreno B, donde van a estar las viviendas. Y después también densificando la cara sur, para utilizar esos espacios vacíos también, y densificar también las otras dos caras con programa para dejar realmente todas las caras, crear calles en todas las calles, en todos los frentes laterales que fueran activos, que también redunda en una seguridad mayor para este barrio que es bastante inseguro. Y después, si sacamos el techo, ampliar lo que es el outlet con mayor oferta de comercios y crear este eje que conecta el frente con la parte sur, para generar también mucho movimiento. Y acá también debatimos mucho cuán sagrada es la estructura, cuánto teníamos que preservar y cuánto no preservar. No tenía protección histórica la estructura, entonces para lograr generar altura propusimos sacar parte del centro de la fábrica, crear un techo en madera mucho más alto, dejar la torre del reloj, que es un elemento de identidad que viene de la fábrica y lo originan en el eje, y crear esta gran calle peatonal que va retroalimentando lo que son el Boulevard Sur, las viviendas, y crear este destino también, que es un espacio de entretención, de vivienda, de comercio, ¿no? y una verdadera pequeña ciudad en usos mixtos, donde la gente puede vivir y trabajar. Esto es presentando, muchos de nuestros trabajos también es ir y presentarle a autoridades, a clientes, a distintos stakeholders. Acá nos reunimos con el alcalde de San Joaquín, con distintas entidades vecinales. Hacemos lo que es public outreach, o sea, escuchamos los comentarios, las necesidades de la gente y bueno, eso nos ayuda a entender si lo que estamos haciendo también es valioso para la gente que lo va a usar. El terreno B, y con esto ya voy terminando, de nuevo un montón de distintas variaciones. Este terreno tenía permiso para hacer 13 pisos y nos logramos con clientes muy buenos convencerlos de que necesitábamos más de 6-7 pisos, de que mantuviéramos a los edificios bajos. Y la estructuración también de esta manzana fue la de crear distintos espacios urbanos.
La calle residencial que conecta con las viviendas originales y atraviesa la macromanzana, el Boulevard Norte, que es el que va a conectar con la fábrica, y el cruce de estas dos calles, en lo que llamamos la plaza, todos los espacios públicos y los patios, los courtyards, donde ya es el mundo privado, o sea, la transición desde lo público a lo privado, la formación de calles con comercios y vida urbana. Esta es la calle residencial, un poco más pequeña, la provisión siempre de locales, y el desarrollo de cómo podía ser la plaza con estos tamaños de edificios. Que esta es una imagen de cómo primeramente imaginábamos este lugar, los patios privados, que también hay viviendas acá que tienen jardines para distintos tipos de familias, y estudiando en corte cómo es el tamaño de estos patios. Pero lo que nos llamaba mucho, nos atraía mucho era esta idea de patio italiano, donde el patio es un lugar de la comunidad que vive en esas manzanas y puede haber actividades, y acá hay un cine al aire libre, otro tiene restaurantes, pero realmente el patio, volviendo al principio, es un espacio social, un espacio de uso y un espacio de trabajo. Son 530 unidades, son todas pequeñas, esta es la que más hay de un dormitorio, son viviendas de 34 metros cuadrados, porque por encima de esa dimensión necesitas proveer una cochera, entonces estaba coordinado con la cantidad de cocheras, también intentando minimizar la cantidad de pisos de parking. Lo que vemos suceder bastante en algunos edificios, que se hacen 3-4 pisos de estacionamientos y después hay 1 o 2 que siempre están vacíos. Quizás otra forma de reducir las emisiones es intentar minimizar la cantidad de cocheras y estimar bien lo que realmente se necesita, y hacer que estas viviendas compactas realmente fueran todos los submetros absolutamente utilizables. Entonces el comedor cocina, que es un solo ambiente, da paso a un escritorio, que es el pasillo que llega a la habitación principal. Bueno, el tema principal también era que el edificio funcionara también como una máquina para dar oportunidades a la comunidad. Entonces el trabajo sobre el plano del suelo era fundamental. Y empezamos a analizar el retail, cuál es la medida mínima de retail, cuál es el retail más chico que uno puede tener, ¿no? Cómo hacer estos shop windows pequeños y hacer algún sistema modular donde una ventana pudiera ser un local, cuál era el píxel más chico de este canvas. Y así fuimos desarrollando lo que es el plano de suelo, ¿no? Las 4 entradas a cada una de las mini manzanas. Cada una tiene su espacio de coworking, que también era muy importante porque son familias muy humildes y hay un pequeño emprendedor que pudiera tener un espacio de trabajo en el mismo edificio y no tener que trabajar en su casa. Entonces dar esa oferta también a los usuarios, pequeños talleres, pequeñas creches donde si hay madres que tengan donde dejar a sus hijos para ir a trabajar. Estas son viviendas en la planta baja, estas son viviendas, son como pequeñas casitas en 2 niveles que usan un pequeño jardín, ¿no? Y después ya los retails de distintos tamaños y solo permitir el retail más grande en la parte superior del slide, que es donde se cruzan las 2 grandes avenidas que se encuentran en esa esquina. Y finalmente los bares y cafés para lograr que este fuera un espacio público vibrante y darle mucha vida a esas calles. Esto es como imaginamos también la experiencia de llegar al lobby de uno de estos lugares, gente joven, un lugar muy social, donde se puedan tener pequeñas oportunidades de presentar productos, pequeños eventos, o sea que es un lugar muy lleno de vida. Bueno, y para terminar este concepto, el acero es el material del siglo XIX, el siglo de la Torre Eiffel, donde este nuevo material empezó a ser el primordial. El siglo XX, el material del hormigón, donde gran cantidad de obras se hacen en hormigón, y esta idea de intentar que el siglo XXI sea el siglo de la madera, ¿no? Cada vez que ves un edificio en madera es un storehouse, un almacenador de carbono del bosque.
que era una gran oportunidad en este proyecto, porque Chile es un país que tiene gran cantidad de bosque, tiene bosque nativo, pero también tiene una industria bastante incipiente y desarrollada de bosques sustentables. Y tiene una tradición además en esta búsqueda de la historia y de entender los lugares. No podíamos dejar de ver estos edificios que son las iglesias de Chiloé, que no tenían ningún material salvo madera, entonces hicieron todo en madera. Entonces estas iglesias, los muebles son de madera, las columnas son de madera, el revestimiento interior es de madera, los techos son de madera, y son edificios enteramente hechos en madera. Entonces eso fue una inspiración para decir, intentemos hacer un edificio en CLT en Chile. Esto es visitando a CMPC, ellos tienen un pequeño edificio en CLT y fuimos a verlos junto con otras empresas, también con Arauco, y tener esta aspiración de hacer un edificio de más de 520 en CLT y multilaminada. Estoy trabajando con los ingenieros, René Lagos, uno de los estudios de gente muy buena en Chile. Los núcleos quedaron propuestos en hormigón por distintas normativas, así como también el primer y segundo piso también necesitamos proyectarlo en hormigón por prevención contra humedad, pero también en una época muy efervescente de Chile había bastante temor a los incendios intencionales. Entonces, ante el fuego daba más seguridad que las primeras plantas fueran en hormigón. Y el desafío más grande, por supuesto, con la madera fue el fuego. Trabajamos con nuestros ingenieros in-house, trabajamos con Structure Craft, que son especialistas en madera en Canadá, y con especialistas chilenos, y empezamos con esto, que es proteger el CLT con yeso, y a lo largo del proyecto fuimos logrando demostrar que podíamos ir reduciendo a través de sprinklers, a través de los tamaños de las piezas, y lograr realmente dejar expuesto todo el CLT de las viviendas. Entonces, realmente es una vivienda social en la que yo querría vivir. La verdad, si viviera en este departamento me sentiría muy feliz de vivir en un departamento que mira un jardín, que tiene una cubierta en madera y que tiene espacios de uso. Y que, bueno, esta es la visión después de un San Joaquín más verde y más equitativo. Muchas gracias.